Este es el cuarto segmento del, de la serie que he preparado sobre la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. El objetivo, ya lo he mencionado en los videos anteriores en esta serie, es presentar la manera en la que puede mejorarse el sistema representativo mediante la innovación de productos que el Congreso puede entregar a la comunidad, para lo cual puede ensayarse el régimen bicameral. En este cuarto segmento vamos a continuar con las ideas que se han ido planteando en los tres segmentos anteriores. En el primero se presentaron los síntomas de la deficiente representatividad, las brechas para alcanzar mejores niveles de representatividad. En la segunda entrega se indicó qué era lo que no dependía del Congreso para ser más representativo. Y en la tercera entrega o segmento se presentó el conjunto de aspectos en los que el Congreso debería cambiar a partir del reconocimiento de las ineficiencias que se pueden detectar. En este cuarto segmento veremos cómo puede optimizarse la operación del régimen representativo. Será una introducción a los principales cambios y el método a partir de los cuales se puede encontrar qué es lo que debe corregirse o mejorarse para que el cliente final, el usuario de los servicios representativos, que es la ciudadanía, cuente con mejores niveles y mayor satisfacción del producto de su régimen representativo. En este cuarto segmento vamos a presentar las 8 claves mínimas para optimizar el régimen representativo. Vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿qué estrategias mínimas permiten innovar y concebir un Congreso diferente? Continuamos con este trabajo indicando cuáles son los propósitos o los objetivos centrales de la presentación que estamos desarrollando. El objetivo es, en primer lugar, ya lo hemos mencionado, denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño. En segundo lugar, denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación y de recuperar para nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia, quizá, una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Para empezar entonces con este cuarto segmento vamos a realizar un ejercicio de cuáles son los aspectos en los que el Congreso cuenta con un entorno positivo o negativo, tanto en el frente interno como en el frente externo. Para este efecto nos va a ser de utilidad
la metodología denominada DAFO o FODA, en la que se analizan las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de la organización que nos proponemos analizar con el objeto de encontrar una modalidad algo más racional y sistémica de renovación o de mejor posicionamiento de nuestro régimen representativo. Si analizamos en primer lugar dentro de este ejercicio que en realidad debería realizarse por toda la organización parlamentaria, si tuviera que simular que la organización ha llegado a un resultado y que ese resultado coincide con el que elaboro a través de este ejercicio o simulación, tendríamos probablemente un escenario como el que pretendo compartir. A nivel positivo, en el frente interno nos encontramos con las fortalezas. Las fortalezas más importantes en el régimen representativo peruano son, en primer lugar, que el Parlamento, una vez que se ha constituido, ya cuenta con la confianza popular concedida durante el período constitucional. Cuando el Parlamento es elegido, ya cuenta con la legitimidad que la Constitución y las leyes le garantizan. Esa es una ganancia irreversible. En segundo lugar, otra fortaleza son los procesos funcionales normativamente definidos. No hay mucho que innovar sobre este particular. La teoría de la separación de poderes señala cuáles son las tareas que le corresponden cumplir al Congreso en el régimen político. En tercer lugar, otra fortaleza son los mecanismos eficaces para conseguir recursos e información de entidades estatales. Esta es una fortaleza que le habilita la razón de su existencia en el Estado moderno dentro de un régimen de separación de poderes en una república. Desde el punto de vista negativo, en el frente interno, nos encontramos con algunas debilidades, entre las que podemos mencionar, en primer término, que se carece de una base y diseño organizacional sólido, efectivo, estable, sostenible, que asegure la capacidad para alcanzar resultados. En segundo lugar, otra debilidad es la anualidad del período de los cargos directivos, que no permite la continuidad ni la estabilidad en la definición de objetivos institucionales. En tercer lugar, otra debilidad es la ausencia de indicadores de resultados y de evaluación de la calidad de los productos. Y una última debilidad que puede anotarse es que la cultura organizacional en el Congreso es una cultura populista, personalista y hostil al cambio. El core business, el núcleo duro de la organización, no tiene control con un tipo de cultura de esta naturaleza, se descontrola. Por otro lado, en el frente externo, tenemos el impacto positivo de las oportunidades que el sistema le genera al Congreso. La primera de las oportunidades es que la separación de poderes le reconoce autonomía constitucional y un régimen de inmunidades al Congreso. La segunda oportunidad es el marco normativo de flexibilidad para transformar e innovar, para formular iniciativas, para conseguir recursos, para alcanzar resultados y para definir las bases de la estructura organizacional y administrativa que el Congreso necesite. Tiene flexibilidad
y tiene autonomía. Esas son dos oportunidades muy importantes en el régimen político peruano. En el aspecto negativo del frente externo, nos encontramos también con algunas amenazas. Las amenazas se pueden identificar como las siguientes. En primer lugar, el régimen electoral genera exclusión del electorado. Ya hemos visto en videos anteriores cómo debido a la valla electoral y a una cultura que no favorece la participación política de la ciudadanía, el número de electores que cuenta con representación en el Congreso puede ser inferior a la mitad del número de electores del país. Y esto se debe a que es difícil que todos los partidos políticos accedan a puestos representativos debido a la valla electoral, por un lado, que exige que se cuente con el 5% del total de votos válidos emitidos, y en segundo lugar, debido a la proliferación y fragmentación partidaria, que es un número bastante elevado, como 21 o 24 partidos políticos que están habilitados para competir. La segunda amenaza es el entorno de dependencia excesiva de la imagen mediática y de la medición de popularidad que distorsiona el cumplimiento de fines institucionales. Como el Congreso no cuenta con indicadores que permitan demostrar de modo transparente qué metas debe cumplir el Congreso y qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra de haberlas alcanzado o logrado, en ausencia de estos indicadores, la única manera que tiene la población de determinar si el Congreso cumple satisfactoriamente con su misión o no es la aprobación que miden las encuestadoras de opinión. Y las encuestadoras de opinión se combinan con los medios de comunicación que resaltan y relevan los niveles de aprobación como un indicador absoluto para calificar el desempeño del Congreso. La tercera amenaza es la intermediación ineficiente de los partidos políticos que no proveen, que no aseguran, que no entregan, que no garantizan competencias funcionales entre los candidatos que le proponen a la comunidad y que luego son elegidos a partir de una ausencia de garantía total respecto a las competencias que que esperamos que tengan para que cumplan con sus tareas organizacionales. La cuarta amenaza son las debilidades cívicas de la ciudadanía que marcan la incomprensión del sentido de las manifestaciones y el desempeño de la representación. Hemos mencionado también en presentaciones anteriores que el ciudadano desconoce las consecuencias que tiene su voto y desconoce también la naturaleza y las limitaciones de la función representativa. Un esquema como el que acabo de compartir, tanto del entorno interno como del entorno externo, los aspectos de impacto positivo y de impacto negativo, nos permite simplificar la posición del Congreso a partir de dos ejes. En el eje horizontal vemos dos opciones, las ventajas corporativas y la fortaleza institucional. En el eje vertical también vemos dos alternativas, la posición presupuestal y la estabilidad pública del Congreso. Si cruzáramos estas cuatro variables con valores que fueran de 1 a 5, podríamos calificar la posición del Congreso en cada una de estas alternativas de una manera probablemente parecida a la que
comparto y propongo. En materia de fortaleza institucional, que se refiere a que contamos con procesos funcionales constitucionalmente reconocidos, podemos asumir que prácticamente estamos en un 80% de fortaleza institucional, es decir, nos acercamos a 4 puntos respecto de los 5. El Congreso tiene como fortaleza institucional que ya cuenta con procesos funcionales constitucionalmente reconocidos. No tiene por qué luchar ni afanarse por conseguir un posicionamiento. Ya lo tiene, está asegurada su función, no está en disputa qué es lo que le corresponde hacer al Congreso en el régimen político. En cuanto a la posición presupuestal, el Congreso tampoco tiene mayor dificultad, porque nos encontramos en un nivel de autonomía que la Constitución le reconoce para poder fijar su propio presupuesto. Aun cuando los congresistas no tienen iniciativa en el gasto, esta regla general tiene como excepción que el Congreso sí dispone de autonomía para definir su propio presupuesto. Por lo tanto, tiene una posición bastante fuerte. No es absoluta, por eso no se alcanza a los 5 puntos, debido a que el presupuesto tiene que ser negociado con el Poder Ejecutivo y el Congreso, no obstante tener autonomía para definir cuánto es lo que debe gastar, no tiene una autonomía absoluta porque depende en gran parte de los recursos que pueda recaudar el Poder Ejecutivo para cada uno de los años fiscales. La tercera variable es la de las ventajas corporativas del Congreso, que se refiere a el tipo de gestión que realiza. Sobre las ventajas comparativas o corporativas que tiene el Congreso dentro de nuestro sistema político, debemos afirmar que se trata de una ventaja muy pobre, porque la gestión es pobre en materia del ejercicio de las funciones institucionales. La gestión del Congreso es deficitaria. La gestión del Congreso no merece la suficiente admiración ni respeto por la población, porque los productos que del Congreso salen no brillan precisamente por su excelencia. Y por último, la última de las variables es la relativa a la estabilidad pública. Y sobre este particular, el criterio más importante es que el Congreso cuenta con el descrédito popular a nivel masivo. Tiene una falla crítica porque adolece de una merma en la imagen popular que se tiene de su participación o de su rol dentro de la sociedad. Un criterio elemental que se puede mencionar es que el promedio de aprobación del Congreso en el curso de probablemente por lo menos 20 años, si no de los últimos 40 años, la aprobación del Congreso oscila entre el 18% y el 24%. No es no es un porcentaje muy alto, precisamente, que justamente llega en casos a niveles tan bajos como el 8%, y en el mejor de los casos puede haber llegado hasta el 45 o el 48% de aprobación. Un cuadro como este, en el que advertimos que le estamos dando 4 puntos a la fortaleza institucional, le estamos dando 4 puntos a la posición presupuestal, pero le estamos dando 2 puntos a la gestión pobre en el ejercicio de las funciones institucionales y le estamos dando 1 punto al descrédito popular que merma la imagen del Congreso en materia de la estabilidad pública. ¿Cuáles son los aspectos que permiten creer que hay algo que se puede hacer para optimizar el régimen representativo en el Perú? Tenemos que fijarnos en los aspectos en los que el Congreso es más fuerte. Primero es la fortaleza institucional. Contamos con procesos funcionales
constitucionalmente reconocidos. Nadie disputa el poder ni la soberanía que tiene el Congreso en materia de las funciones que tiene que cumplir y de los procesos que le corresponde realizar para cumplir ciertos resultados dentro del régimen de separación de poderes. Y por otro lado, el otro aspecto en el que el Congreso es fuerte es en su autonomía para fijarse su propio presupuesto. Si, con estas características, podemos afirmar que, sin necesidad de realizar inversiones especiales, al Congreso le conviene, además de realizar un cambio drástico en su cultura y hábitos organizacionales que limitan severamente su gestión, al Congreso le conviene reinventarse, innovar y diferenciarse con el desarrollo de productos nuevos que mejoren sus resultados institucionales, diversificando el tipo de funciones a las que actualmente se constriñe con la ampliación de su cobertura y la optimización de su calidad. Entonces, la estrategia que puede seguir el Congreso a partir de las fortalezas que tiene dentro de nuestro régimen político le permite, en primer lugar, la posibilidad de reinventarse, de innovar y de diferenciarse con productos nuevos que posicionen mejor al Congreso y que lo habiliten para entregar productos y resultados a la sociedad distintos a los que ha venido entregando, y los que ha venido entregando puede mejorarlos en calidad. Sin que esto fuera suficiente, hay que añadir que al Congreso además le interesa y le conviene realizar un cambio drástico en esta cultura que es bastante fuerte y es bastante fuerte y hostil en contra de cualquier tipo de cambio. El mantenimiento de los mismos patrones de manera cómoda, que no admiten mayor cambio, que se vienen repitiendo años tras años con el mismo tipo de cultura, populista, personalista, individualista, prebendaria, caudillista, mesiánica. Este tipo de cultura es la que hace daño. Entonces son dos aspectos. Por un lado, la necesidad de imaginarse nuevos productos, innovar, diferenciarse entregando nuevos productos que lo ubiquen mejor en lo que podría denominarse el mercado electoral o en el mercado representativo o en el mercado popular o simplemente ante la ciudadanía de la República, que con su mayor difusión permitirían ofrecer resultados distintos a los que se ha venido desarrollando hasta ahora. Mejorar los productos que tiene, tener nuevos productos y cambiar esta cultura populista, individualista, personalista, prebendaria, podría significar la gran diferencia entre el Congreso que tenemos y el Congreso que deseamos para que la ciudadanía esté mejor representada. Las estrategias entonces pueden ser de dos tipos. La primera es usar la fortaleza que tiene el Congreso para reducir el impacto de las amenazas. La otra estrategia es la de aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades. La primera de las estrategias es la que facilitaría que el Congreso utilice el proceso funcional de la legislación para modificar el régimen electoral y afectar de alguna manera el desempeño o las posibilidades de acción de las organizaciones partidarias. Si el Congreso tiene como fortaleza la autonomía sobre sus propios procesos funcionales, uno de los cuales es la legislación, puede valerse de esta fortaleza para afectar normativamente el régimen electoral de manera que disminuya la cantidad de electores
que no tienen acceso al sistema representativo porque no tienen quien los represente ante el Estado. Entonces, con este tipo de estrategia, las acciones que cabe adoptar pueden ser tres. En primer lugar, disminuir la tendencia exclusoria de la representación del electorado, modificando el régimen electoral. En segundo lugar, regular la difusión transparente de los avances en logros de objetivos y resultados institucionales. Y en tercer lugar, mejorar el financiamiento de los partidos y prescribir la obligación de los partidos de capacitar a los candidatos según perfiles que sean adecuados para el mejor desempeño de la función representativa. La segunda estrategia tiene que ver con el aprovechamiento de las oportunidades para minimizar las debilidades. Una de las oportunidades más importantes que tiene el Congreso es la flexibilidad de que dispone para poder transformar e innovar. A partir de esta oportunidad que se le genera en el frente externo, tres pueden ser las líneas de acción del Congreso. En primer lugar, mejorar el diseño organizacional según objetivos y metas estratégicos. En segundo lugar, identificar indicadores de cumplimiento de objetivos y resultados. Y en tercer lugar, la corrección de la inestabilidad según planes y mandatos de mediano plazo. Vemos que si el Congreso tiene la posibilidad de desempeñarse con flexibilidad para transformar y para innovar, nada impide que dentro de su funcionamiento opere a través de planes de largo plazo, de planes que le permitan contar con una visión de futuro, una perspectiva del futuro que se desea para el Congreso. Este futuro supone el diseño de un diferente tipo de Congreso con productos nuevos, aún no lanzados, que puede muy bien realizarlos si se empeña en la elaboración de las pautas para que estos procesos se realicen. Cuando contamos con estas tres líneas de acción, el objetivo que tenemos es la innovación mediante la inclusión de nuevos productos organizacionales y el rediseño de la institución parlamentaria. Vamos a llegar al rediseño de la institución parlamentaria a través de la inclusión de nuevos productos organizacionales, que los mismos que van a ser objeto de una innovación que se va a lograr a través del planeamiento estratégico, así como de la identificación programada de logros y de metas y objetivos que permitan evaluar y medir los logros del Congreso en una línea de tiempo determinada, para de esta forma corregir las inercias que llevan al descrédito del sistema parlamentario. Entonces, si el Congreso es flexible o tiene la posibilidad de actuar con flexibilidad, nada impide que en este rediseño de la institución parlamentaria también pueda hacerse cargo de su propia transformación, diseñando o incluyendo dentro del diseño la posibilidad de contar con una segunda cámara que combine la presentación de los nuevos productos y la distribución de funciones entre cada una de ellas. Vamos a pasar enseguida a estos 8 puntos clave mínimos, básicos, con los cuales puede irse empezando a pensar en la diferente manera de reformar el Parlamento. Si lo que buscamos es la optimización del régimen representativo, el primer supuesto básico para esa optimización debe ser cómo acercar
al electorado y la población una forma de acceder a puestos representativos mediante la voluntad popular. Hemos visto que más del 50% de la población de electores queda excluida del sistema representativo. Obviamente, con más del 50% de electores que carecen de representación dentro de nuestro régimen político, las posibilidades de descrédito, descontento, desafecto y de desprecio de la institución representativa aumentan significativamente. Entonces, lo esencial es buscar cómo las opciones de la población encuentren una mejor forma de canalizar las necesidades de la población dentro del Parlamento. Una opción para conseguirlo es modificar el sistema de distritos, que actualmente se basa en un sistema de representación proporcional, sustituyéndolo por un tipo de distrito o uninominal, o binominal, o hasta trinominal, de forma que la población pueda identificar con mayor claridad quién es su representante. Otra forma de optimizar a nivel básico el régimen representativo es mejorando la tasa de representación de forma tal que en vez de que un representante represente a 240.000 electores, esta relación disminuya y que cada 120.000 electores cuente con un representante. Las posibilidades en un distrito uninominal o binominal o distritos trinominales, las posibilidades mejorarían notablemente el tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado. Y por último, no debe descuidarse, como un supuesto básico también para la optimización, es el diseño del régimen bicameral en su etapa inicial para ir preparando el camino hacia la reforma integral de todo el sistema representativo. El siguiente punto clave en la optimización de la operación del régimen representativo es la organización de la labor según una agenda con planes, metas y objetivos estatales e institucionales a largo plazo, para evitar el cortoplacismo, que es el que genera gran dificultad en el funcionamiento del Congreso, con mesas directivas que duran solamente un año, comisiones que se renuevan también anualmente, pérdida de horizontes a mediano plazo. Lo que puede solucionar este problema es el uso efectivo de la metodología de elaboración de planes estratégicos con programas de acción basados en objetivos, en metas, en tareas y en actividades que se realizan dentro de plazos con iniciativas que deben irse desarrollando a través de proyectos o de procesos a lo largo del mandato que cada uno de los periodos tiene para el cumplimiento de su tarea representativa. Esta metodología del planeamiento estratégico se basa en, primero que todo, una visión de lo que el Congreso debe ser, la misión que se define que éste tenga, los objetivos nacionales que debe cumplir el Congreso en este contexto y los objetivos estratégicos a partir del diagnóstico de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas en el frente interno y en el frente externo, de forma tal que a partir de esta metodología del FODA o del DAFO se puedan definir estrategias como las que he mencionado previamente en el ejercicio que estamos realizando. La tercera base en el cambio del régimen representativo es el ajuste de los procesos institucionales según las necesidades y estándares
contenidos en los planes, objetivos, metas y resultados programados. Es decir, cómo vamos a identificar usos productivos y menos costosos de recursos e insumos. Este tema está vinculado de manera singular y especial con la gestión funcional del Congreso, la gestión organizacional. La gestión organizacional, una vez que se ha definido la visión y la misión, los objetivos estratégicos, a partir de los objetivos estratégicos tenemos que encontrar una organización que sea congruente y que se normalice en función de esos objetivos. El criterio de normalización y de congruencia con los objetivos tiene que impregnar, tiene que afectar la totalidad de la organización parlamentaria. Toda la organización parlamentaria tiene que estar alineada para el cumplimiento de esos objetivos definidos como estratégicos para toda la institución parlamentaria. Sin una visión de conjunto común para toda la organización, obviamente el dispendio de energías, de recursos, va a llevar a el desperdicio del tiempo y de las posibilidades representativas, que es el bien que tiene que trabajar y que tiene que transformar el Congreso a través de sus procesos y del desarrollo de sus funciones. La congruencia de la organización supone que frente a los objetivos estratégicos debemos contar con un diseño de la estructura organizacional y procesos que permitan el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. La estructura organizacional no se puede formular de manera autónoma e independiente de los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos definen, limitan y restringen los alcances de una estructura organizacional. La estructura organizacional es el medio que permite que los objetivos estratégicos se alcancen. De la misma manera que los procesos son definidos a partir de los objetivos estratégicos, con el objetivo de alcanzar los objetivos estratégicos. No funcionan procesos por un lado, objetivos estratégicos por el otro lado y el diseño organizacional por otro. No puedo definir una estructura organizacional, ni puedo definir procesos independientemente de los objetivos que necesito alcanzar o cumplir. De igual manera, parte de este sistema de organización estratégica supone que se pueda identificar a partir de los procesos y de la estructura organizacional cuáles son los puestos que se necesitan para que los procesos se desarrollen de acuerdo con una estructura organizacional lista o preparada o diseñada para alcanzar los objetivos y las metas estratégicas. Los objetivos y las metas estratégicas, entonces, son la variable de la cual se desprende tanto la estructura organizacional, los procesos, como la identificación del número y de la definición de los puestos que se requieren dentro de la organización. No es cuestión de que se me ocurra que necesito tantos puestos para desarrollar tales procesos. Puestos y procesos dependen de los objetivos que hay que alcanzar. Esto es lo que se define también dentro de la estructura organizacional. De igual manera que los parámetros o los estándares de los productos que se deben realizar por quienes ocupan los puestos de la estructura organizacional con la cual se van a desarrollar los procesos
que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos. Estos estándares de calidad son definidos a partir de los objetivos estratégicos que se han señalado. Debe ajustarse todo el sistema para que los procesos se realicen de acuerdo a las necesidades y estándares contenidos en los planes, objetivos, metas y resultados programados por la organización. El cuarto de los aspectos o bases para la optimización de la operación del régimen representativo es acordar la definición, requisitos y características de las agencias y de los órganos competentes para dirigir y ejecutar los procesos. En una organización, en una estructura organizacional, tenemos un núcleo operativo donde se encuentran las tareas básicas de producción de bienes y servicios. Tenemos un staff de apoyo que está integrado, en este caso en el Congreso, por el apoyo institucional al flujo del trabajo organizacional que presta el servicio parlamentario. Tenemos una tecnoestructura que está compuesta por el personal que provee de recursos tecnológicos y que permite el análisis de la adaptación y de las resistencias al cambio organizacional. Esta es una interacción que tiene que producirse, una interfase que tiene que darse entre la tecnoestructura y la necesidad de la población que asiste en las tareas centrales del Congreso para que se utilice la tecnología de manera que las posibilidades de cumplir con las funciones sean óptimas. De igual manera, la organización también se cuenta con una cadena de ejecución y supervisión de procesos organizacionales, que es a lo que se le puede llamar la línea de mando media. Es decir, el conjunto de funcionarios del que depende el núcleo operativo de la organización parlamentaria. Y por último, en el ápice de este sistema se encuentra lo que cabe llamar la cumbre estratégica, que está integrada por quienes van a liderar el cambio y quienes van a asegurar el cumplimiento de la misión y de la atención de los intereses de los mandatarios. Entonces, en la optimización, el cuarto punto supone acordar la definición, los requisitos y las características de las agencias y de los órganos competentes para ejecutar los procesos. El quinto de los puntos o de las bases para optimizar la operación del régimen representativo es establecer los nuevos productos organizacionales y los estándares de los resultados que deben cumplirse en el procesamiento de la demanda de acción e intervención parlamentaria. Hablamos de un sistema con un input y con un output, y en este sistema es necesario que se prevea cuáles van a ser esos nuevos productos, cómo se va a procesar la demanda de manera que a través de los nuevos productos los resultados sean diferentes a los que se han venido entregando para satisfacer mejor las necesidades representativas de la población. El sexto punto o base para optimizar la operación del régimen representativo es la definición de los procesos de control y evaluación de los productos y resultados alcanzados con la acción e intervención parlamentaria. El objetivo aquí es saber cómo se desarrollarán los procesos de control y cómo se realizará la evaluación de los productos y de los resultados para hacer ajustes de forma tal que cualquier tipo de deficiencia pueda ser oportunamente corregida previa evaluación para continuar con el mejoramiento de los procesos que van a permitir la optimización del régimen representativo. En este proceso de evaluación y de control debemos
contar con los indicadores que permitan determinar cuál es la situación general del Parlamento en un momento base, es decir, los indicadores de la línea de base, los mismos que deben contrastarse con los avances que se programen dentro del plan estratégico. Yo puedo saber cuáles son mis indicadores en la línea de base y qué es lo que me propongo y qué es lo que programo realizar como avance en la línea de tiempo para medir cuánto de lo que me propongo lo voy alcanzando de forma tal que a través de la medición luego pueda comunicar a la comunidad cuáles son los logros a partir de los cuales se me debe evaluar, porque yo mismo he definido cuáles son mis indicadores. El segundo aspecto dentro de esta definición de los procesos de control son los indicadores de avance respecto de los objetivos estratégicos. Y por último, el otro indicador que necesitaré contar para determinar si luego de mi evaluación he o no he avanzado, el control supondrá que yo revise los indicadores de avance de las iniciativas y de las tareas priorizadas en el plan. Esto es lo que me permitirá tener el control de la gestión de objetivos y de metas estratégicas. El séptimo de los puntos en este proceso de optimización de la operación del régimen representativo es la definición de los perfiles de puestos y competencias necesarios para cumplir con las características anteriores. Hemos hablado de la necesidad de contar con objetivos estratégicos, una estructura organizacional que se alinee, que sea congruente con los objetivos estratégicos, procesos que igualmente se alineen y sean congruentes con los objetivos estratégicos, pero para el cumplimiento de esta estructura organizacional y el eficiente funcionamiento de los procesos, necesito haber identificado cuáles son los puestos y cuáles son los perfiles que deben tener quienes ocupen esos puestos de manera tal que cuente con personal competente, con habilidades, con destrezas, con aptitudes y con actitudes con las cuales pueda alcanzar los objetivos estratégicos. Este factor no es ajeno, no es cuestión de que haga caso omiso del impacto o de la relevancia que pueda tener el que haya un número de puestos determinado y que cualquiera lo pueda cumplir independientemente del perfil de competencias necesario para que los procesos funcionen de acuerdo a los objetivos que se tienen que cumplir. Entonces, si hablamos solamente de los perfiles de competencias de quienes operan como titulares de los procesos representativos, es decir, los congresistas, mínimamente debemos identificar un perfil de ese candidato que tiene que ocupar un puesto representativo. Entre las características de este perfil puede mencionarse, por ejemplo, la comprensión del ordenamiento constitucional y el rol de los partidos políticos dentro del sistema político, la comprensión de la organización y competencias de la organización estatal, las habilidades en el planeamiento, gestión y obtención de resultados en el sector estatal, la comprensión del régimen parlamentario nacional y sus prácticas organizacionales, la doctrina y principios de la organización partidaria y electoral en el Perú, y la comprensión, por último, del ordenamiento constitucional y el rol de los partidos políticos dentro del Estado. Para desarrollar un poco más este perfil del candidato, podemos hacer un ejercicio de lo que podría representarle alguna utilidad a los partidos políticos en el proceso de capacitación de quienes nos ofrecen como postulantes
o como candidatos en las elecciones. Los puestos más importantes que se pueden cumplir a nivel general en el Congreso son de tres tipos. En primer lugar, el perfil que debe tener los miembros de una bancada. En segundo lugar, el perfil de puestos de voceros de los grupos parlamentarios o de una bancada. Y en tercer lugar, el perfil de los puestos directivos en el Congreso. Los partidos tienen que preparar a sus militantes de manera que puedan ocupar una de estas tres alternativas dentro del cumplimiento de su mandato representativo. Si los congresistas no van a ocupar un puesto como vocero o como directivo, mínimamente deben contar con un perfil cognitivo y un perfil de aptitudes generales que le permita desempeñarse adecuadamente como miembro de una bancada dentro del Parlamento. Por ejemplo, como parte de este ejercicio que estamos desarrollando, el perfil cognitivo, es decir, el saber conceptual del candidato, debe comprender, como se ha mencionado previamente, el ordenamiento constitucional, el rol de los partidos políticos y del sistema electoral en el Perú. Eso lo tiene que conocer quien quiera que se presente como candidato para ocupar un puesto representativo. En segundo lugar, la organización y competencias de la organización estatal en el régimen republicano de democracia representativa. En tercer lugar, otra característica del perfil cognitivo de quien va a ser miembro de una bancada es el planeamiento, la gestión y obtención de resultados en el sector estatal. El siguiente elemento del perfil es el conocimiento que debe tener del régimen parlamentario nacional y de sus prácticas organizacionales. Esto supone mínimos de experiencia. Y por último, otro elemento del perfil cognitivo de quien debe o quiere ser parte de una bancada es el conocimiento que debe tener de la doctrina y principios de su propia organización partidaria. De igual manera, el perfil de un miembro de una bancada a nivel de aptitudes generales, que no tienen que ver solamente con el perfil cognitivo, son, por ejemplo, aptitudes como la anticipación proactiva y flexibilidad en pluralidad de escenarios, la respuesta equilibrada en situaciones de tensión sin afectar la eficacia del desempeño, el manejo colaborativo, constructivo y responsable de los conflictos, la capacidad para resolver problemas políticos integrando principios, normas y experiencia organizacional. Y por último, una comunicación empática y efectiva. Estos son los elementos mínimos que se espera que tengan quienes postulan a un puesto representativo en las listas de los partidos políticos en cada comicio electoral. Si de lo que se tratara es de contar con miembros de una bancada a los que se les encomienda el papel de voceros del grupo parlamentario, el perfil exigiría que las personas a ocupar estos puestos desarrollen las siguientes competencias. Primero, visión de retos y riesgos presentes y futuros según escenarios. Segundo, la capacidad de negociar y de concertar posiciones procurando arreglos y alianzas exitosas. En tercer lugar, agresividad y oportunidad política. En cuarto lugar, motivación por alcanzar logros y resultados, fijándose en metas altas que exigen excelencia en el desempeño. Y en quinto lugar, el equilibrio entre metas institucionales y las posiciones del grupo parlamentario o bancada. Por último, el cuarto tipo de listado es el del perfil de los puestos directivos en el Congreso. Todo grupo parlamentario aspira a ocupar puestos directivos, sea en una comisión o sea en el Pleno. Entonces, es preciso que también
se entrene, se capacite, se provea de información suficiente a quienes se propone como miembros de una bancada los siguientes aspectos: la gestión confiable y competitiva de riesgos y posicionamiento estratégico de la organización. Ese es un tipo de competencia que debe tener quien ocupe un puesto directivo en el Congreso. En segundo lugar, la competencia en planeamiento y organización prospectiva de las tareas según tiempos, carga de trabajo y escenarios de oportunidades. En tercer lugar, la motivación para el cumplimiento de logros y cooperación para alcanzar objetivos corporativos. En cuarto lugar, la capacidad de controlar, monitorear y hacer seguimiento de las actividades, decisiones y tareas para alcanzar resultados planeados. Y en quinto lugar, la priorización del interés y posición institucional y el cumplimiento eficaz de metas organizacionales. Por último, el octavo de los aspectos que se esperaría que pudieran ayudar a la optimización en la operación del régimen representativo es el aspecto relativo a trasladar a las agrupaciones políticas la responsabilidad, los recursos y las atribuciones necesarias para seleccionar confiablemente las propuestas de candidatos que postulan en las elecciones políticas. En el punto anterior se acaba de mencionar cuáles son los perfiles de competencias necesarios para ocupar eficientemente un puesto representativo. El punto octavo a lo que se refiere es a la necesidad de que los partidos internalicen, integren dentro de sus objetivos organizacionales las necesidades del sistema representativo que ellos tienen que asegurar o garantizar que se puedan alcanzar con quienes los partidos nos proponen como postulantes o como candidatos. Este tipo de esquema supone que los partidos distingan dentro de sus militantes o de sus miembros o de sus invitados 4 posibles tipos de rol, dentro de los cuales un grupo será el de los militantes que ellos postulan para el acceso a puestos representativos. Con esta última referencia, concluyo con este aspecto que acabamos de revisar, que es el de la optimización en la operación del sistema representativo. Hemos ya revisado entonces los síntomas y las brechas generales. Hemos revisado también qué no depende del Parlamento para que el régimen representativo sea más representativo. Hemos revisado también qué debe cambiar para que el sistema sea más representativo. En esta presentación hemos iniciado un proceso de aproximación a cómo optimizar la operación del régimen representativo. En el siguiente segmento revisaremos los objetivos y las metas estratégicas para desarrollar y alcanzar mejor la optimización del régimen representativo. Muchas gracias.